Una de las propiedades características más importantes es el estado, lo que se llama estados de la materia. La materia se puede presentar en los siguientes estados: sólido, líquido o gaseoso. Eso quiere decir, los cuerpos sólidos, como sabemos, por ejemplo, una mesa, una silla, un ordenador, un ladrillo, una goma, son cuerpos que mantienen su forma a no ser que ejerza sobre ello una fuerza suficientemente grande. Si tú a una mesa no la tocas, eso sigue siendo una mesa y no pasa nada. Dentro de 8 días sigue siendo una mesa, a no ser que le metas un martillazo enorme y entonces lo rompas. Pero si no lo tocas, sigue siendo sólido. El líquido no tiene una forma específica. La mesa tiene la misma forma siempre, a no ser que ejerzas una fuerza muy grande y la deformes, la cambies, la destruyas. El líquido no tiene una forma, sino que se adapta al recipiente que lo contiene. Si tú tienes un recipiente, una botella, con esta forma, el líquido se adaptará a esto. Si el recipiente en el que tú lo metes es redondo, el líquido se adaptará a esa forma. Esa es una de las características del líquido. Sin embargo, tanto los sólidos como los líquidos mantienen el mismo volumen. La mesa ocupa un espacio, tiene un volumen, y eso, a no ser que tú le ejerzas una fuerza muy fuerte, ese volumen no cambia. El líquido se adapta a la forma del recipiente. Si el recipiente es circular, el líquido toma una forma circular, y si es vertical, pues toma otra forma. Sin embargo, el volumen siempre es el mismo. Los gases, sin embargo, no tienen una forma fija. Se adaptan al recipiente que los contiene, pero se mueven muchísimo. Y si tú los destapas, salen corriendo, se van. No tienden a conservar el volumen como sí hacen los líquidos y los sólidos. Esa es una de las grandes diferencias. Por eso, cuando tú metes un gas en una botella, tienes que poner un tapón, porque si le quitas el tapón, el gas que hay dentro de ese recipiente se va. Mientras que el líquido se queda en él y el sólido sigue como está. Líquidos y sólidos mantienen el volumen, los gases no. Los gases se adaptan al recipiente que los contiene, pero como se te ocurre quitarle el tapón, se van, se evaporan, se pierden. Los gases se mueven muchísimos. Y es que la materia tiene una estructura interior. La materia está formada por átomos y por moléculas y por una cosa que se llama iones. Iones son átomos especiales. Tanto los átomos, los iones y las moléculas están en continuo movimiento. En el sólido, el movimiento es muy pequeño. Los átomos que lo mantienen vibran, casi no se mueven, pero ahí están. El agua está formada por moléculas y las moléculas de agua están en movimiento. El movimiento nosotros no lo vemos, pero se mueven. No se mueven tanto como en los gases. En los gases el movimiento es enorme, es enorme. En los líquidos, en los sólidos, perdón, el movimiento es muy pequeño. Casi no se mueven, vibran. De aquí a aquí. En el agua se mueven un poquito más. Y en los gases el movimiento es enorme. Por eso tienes que taparlo, porque es que si no se van. Esa teoría que dice que toda la materia está formada por átomos, iones o moléculas que están en continuo movimiento. En los líquidos se mueven más que en los sólidos, pero menos que en los gases. Los sólidos se mueven muy poquito y en los gases se mueven un montón. Eso
es lo que se conoce como teoría cinético-molecular de la materia. La materia está formada por átomos, iones y moléculas en continuo movimiento, siendo en el estado sólido el movimiento mínimo, en el estado líquido un poco más, pero lo suficientemente lento como para que no se pierda, y en el estado gaseoso el movimiento es enorme. Por eso los gases se pierden como no los tengas tapados. Pues esa teoría se llama así, teoría cinético-molecular de la materia, y explica por qué la materia se presenta en estado sólido, líquido o gaseoso. Cuando sus moléculas, sus átomos o sus iones se mueven muchísimo, están en estado gaseoso. Cuando se mueven algo menos, en estado líquido. Y cuando prácticamente el movimiento es nulo, no es nulo del todo, pero es mínimo, están en estado sólido. Y esto también explica que la materia pueda cambiar de un estado a otro. De sólido puede pasar a líquido y de líquido a gaseoso, o al revés, de gaseoso a líquido y de líquido a sólido. Y cada cambio de fase, se llama así, cambio de fase o de estado, recibe un nombre que hay que aprendérselo. Por ejemplo, supongamos que tenemos agua en un recipiente. Si lo ponemos a fuego, el agua, que está en estado sólido o en estado líquido, si hemos metido hielo, a medida que se va calentando, pasa de líquido a sólido. Perdón, de sólido pasa a líquido. Y si seguimos calentándolo, pasará de líquido a gas. Entonces, hemos dicho que hay tres estados de la materia, que son el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Hemos dicho que la materia puede pasar de sólido a líquido cuando la calientas. Esto recibe un nombre, se llama fusión. Y puede pasar de líquido a gas si la sigo calentando, y eso se llama vaporización. Puede ocurrir el proceso contrario, puede pasar de gas a líquido. Si pasa de gas a líquido, esto se llama licuefacción. Hay que aprenderse ese nombre. Y si pasa de líquido a sólido, si se congela, se llama solidificación. Por último, también puede ocurrir que pase directamente de sólido a gas sin pasar por el estado de líquido. Esto se llama sublimación. Y puede ocurrir que pase directamente del estado de gas al de sólido, directamente sin pasar por líquido. Eso se llama sublimación inversa. Lo normal es que tú, mediante el calor de sólido, lo pases a líquido y de líquido a gaseoso. O que de gaseoso pase a líquido y de líquido a sólido. Pero estos estados en los que pasa directamente de sólido a gas o de gas a sólido también existen.
y los científicos miden las temperaturas a las que esto ocurre. ¿A qué temperatura se hace sólido? ¿A qué temperatura se evapora? Esas temperaturas son propiedades características de la materia. Por ejemplo, el agua, cuando dices tú, se está evaporando, ¿vale? El punto S, el punto en el que el agua pasa de líquido a gas, la temperatura de ebullición son los 100 grados centígrados. Y cuando el agua se congela, el punto de ebullición es 100 y el punto de congelación o punto de fusión es 0. Es decir, que en un termómetro, si este es 0, si este es 100 grados centígrados, ¿vale? El agua, desde los 0 a los 100 grados, es líquida. Del 0 grados para abajo es sólida. Y de 100 grados para arriba es gaseosa. La temperatura a la que se congela se llama punto de fusión y la temperatura a la que se evapora, punto de ebullición. En el caso del agua, 0 y 100. Eso hace que estas sean temperaturas características y por lo tanto forman parte de esas propiedades características que hablábamos al principio que diferencian al agua de las demás materias. El alcohol, por ejemplo, se fusiona, el punto de fusión, el alcohol, el punto en el que se convierte en sólido, está en 117 grados bajo cero. El alcohol a 5 grados o a 6 grados, eso es líquido. Sin embargo, a 117 bajo cero se hace sólido. Y sin embargo, a los 78 grados, no a los 100 como el agua, sino a los 78, se evapora. Hay una sustancia que se llama acetona, que tiene el punto de fusión, el punto donde se hace sólido, a los 95 grados bajo cero. Y a los 56 es el punto de ebullición. Fíjate cómo cada propiedad, cada materia tiene unas propiedades específicas que la diferencian de las demás. Por eso, cuando hablábamos de propiedades características de la materia, incluíamos entre esas propiedades características el estado físico, sólido, líquido o gaseoso. Y hay una serie de temperaturas a las que se empieza a evaporarse o se hace sólido. Todas estas características diferencian a unas materias de otras.